Se ha hablado mucho sobre las CBDCs y cómo van a impactar sobre las criptomonedas, sobre nuestras libertades y sobre la eficiencia en los mercados financieros. Hoy vamos a hablar sobre la importancia de utilizar monedas puente entre CBDCs y también tecnología que conecte a las distintas CBDCs, porque va a haber algunas que utilicen varias blockchains. Por ejemplo, USDT o USDC utilizan muchas blockchains. Considero que las CBDCs van camino de utilizar muchas blockchains y concretamente voy a hablar sobre el yuan, que es la CBDC que más avanzada está en estos momentos y también la que más atenta contra las libertades individuales. Y además lo puedo decir sin ningún problema, ya que estamos viendo cómo se está manejando en estos casos la CBDC. Empezamos hablando sobre el dinero fiat, empezamos hablando sobre los billetes que tenemos actualmente en nuestras carteras y que van a empezar a estar en nuestras billeteras. La pregunta es, ¿estas billeteras van a preservar la privacidad, el anonimato y la fungibilidad que teníamos antes con nuestra billetera tradicional? La respuesta puede depender mucho de cómo se estructure esa CBDC. Podemos encontrar características similares a las del dinero en efectivo, del papel moneda, y también podemos ver tintes de control y tintes de censura, como pueda ser tú únicamente vas a poder gastar en estos lugares y va a expirar este dinero si no gastas o si intentas ahorrar. Por lo tanto, muy importante que tengamos en cuenta esa dimensión de programabilidad. Sin embargo, cuando hablamos de XRP, ponemos sobre la mesa una opción muy interesante que es vender nuestros dólares, nuestros euros, nuestros yuanes a una moneda puente, que puede ser XRP o puede ser cualquier otra, que nos permita ir a otro lugar, a otra moneda y cambiar rápidamente. A los gobiernos les interesa mucho, porque tienen divisas y necesitan liquidar esas divisas para gastar en su moneda local. Y también les puede interesar comprar divisas para poder comprar bienes del extranjero, ya que les exigen que paguen en dólares, que paguen en libras esterlinas o que paguen en euros. Entonces, cuando llegamos a este problema, hay dos dimensiones, una dimensión técnica y una dimensión financiera. La dimensión técnica es poder intercambiar dinero de forma factible, que sea factible y que nos permita obtener la otra divisa en una cuenta que esté diseñada para ello. Hay muchas cuentas que no están diseñadas para soportar todas las divisas, incluso que están diseñadas para soportar divisas principales, pero no todas. Entonces, necesitamos blockchain todos para poder soportar divisas o CBDCs en múltiples wallets. Y la segunda dimensión es la financiera. Si yo cambio un billete de 20 dólares, de 100 dólares, por un billete de euros o yuanes, necesito hacer un cambio, necesito hacer una conversión. Y esa conversión va a depender mucho del volumen de negociación, va a depender mucho de varios factores. Por ejemplo, el yuan supera al euro por primera vez en volumen de negociación en la Bolsa de Valores de Moscú. En este caso vemos como el euro ya no tiene tanta fuerza con respecto al yuan porque estamos presenciando esa variación en el volumen de transacciones. ¿Y por qué es tan importante? Porque cada vez vamos a preferir más al yuan como moneda puente. El euro ha sido utilizado como moneda puente prácticamente desde que nació y el dólar desde hace unos 50, 70 años, desde que Estados Unidos consigue que el dólar se utilice con mucha frecuencia. Por lo tanto, el tipo de cambio va a ser mejor en aquellas monedas más líquidas. Y cuando una moneda consigue ser muy líquida, como ha venido siendo el dólar, tiene un monopolio, ya que hay economías de aglomeración y hay una serie de consideraciones que interesan mucho al emisor de esa moneda.
Estoy siendo un poco técnico porque ya sabéis que soy economista, soy asesor financiero y me gusta ir al detalle porque en este tema considero que hay demasiadas personas hablando demasiado fácil de las CBDCs y de la tecnología blockchain. Considero que enseguida quieren irse a los extremos y enseguida quieren irse al... Va a llegar la CBDC y se van a extinguir las criptomonedas como se extinguieron los dinosaurios. Y no es así, porque XRP tiene mucho volumen de negociación y además tiene un volumen de negociación bastante simétrico entre distintas monedas. Tenemos mucho volumen de negociación entre criptomonedas, pero también entre monedas fiat como el euro, el dólar, incluso monedas que no nos vendrían a la cabeza tan fácilmente si nos preguntan por las principales divisas en el mundo. Un ejemplo de ello podría llegar a ser el yuan, como hemos comentado, pero también tenemos la lira turca, también tenemos el real brasileño y tenemos la libra esterlina. ¿Por qué es tan importante pensar en la simetría o simetría de la distribución del volumen de cambio? Porque cuando cambiamos divisas tenemos una asimetría, tenemos una variedad muy amplia. Y el dólar no es tan bueno en cuanto a crear esa simetría. No es tan eficiente, ya que hay países que comercian más con Estados Unidos y otros que comercian menos. En un supuesto de extensión de CBDCs o de extensión de uso de CBDCs, este problema va a seguir sobre la mesa. No vamos a ser capaces de crear puentes entre CBDCs a menos que utilicemos una tecnología relativamente neutral. Por eso XRP es tan valioso en este tipo de entornos. Ya tiene un volumen de negociación muy simétrico entre distintas monedas. Volumen que no vemos en otras criptos. Sí que es cierto que USDT ha conseguido posicionarse muy bien también como moneda puente, pero XRP es más neutral y no tiene riesgo de contraparte. En este caso, XRP nace como un activo digital que no tiene ningún tipo de respaldo y esto es muy bueno para poder intercambiar sin riesgo de contraparte. No es tan bueno en cuanto al quiero tener ese respaldo para que las monedas que me entreguen se puedan ir a intercambiar a una ventanilla. Por lo tanto, tenemos una variedad bastante amplia de medios de cambio para generar un buen tipo de cambio, un buen tipo de cambio para poder interoperar entre distintas monedas digitales. También es importante recordar que es muy probable que las CBDCs utilicen un activo que se emita en una blockchain o incluso que sigan siendo billetes. Es muy difícil pasar a un activo 100% digital y además tenemos evidencia empírica en los últimos años. Se viene digitalizando el dinero y aún así se sigue utilizando el efectivo, especialmente en economías que tienen un sector informal, que tienen una economía sumergida muy importante. España depende de la economía sumergida. Europa depende de la economía sumergida y todo el mundo depende de la economía sumergida, y en el momento en el que cortas la economía sumergida empiezas a ahogar a ciertos grupos de la población, y es lo que le está pasando a China. En China están viendo que para mantener la paz social, para mantener una cierta estabilidad, necesitan reconocer la propiedad de una serie de bienes, y uno de ellos puede ser los NFTs. En este caso tenemos un fallo de la Corte china que reconoce a los NFTs como propiedad. Considero que es importante ponerse en contexto y efectivamente, aunque sea un estado que controla mucho a su población, también la controla mucho cualquier país occidental, pero bueno, en este caso es todavía más fuerte el control, vemos que la propiedad sigue siendo importante para mantener un cierto contento social y evitar represalias o tener que acometer contra un grupo importante de la población. Estoy entrando un poco en política, pero considero que es importante considerar que el centro o la media puede estar encima de la mesa en cuanto a no ser tan extremistas. Considero que no es tan sencillo como decir el yuan digital va a arrasar con todas las cripto, va a arrasar incluso con el dólar
100% y ya no vamos a tener al dólar como moneda de curso legal en muchos países, considero que es mucho más inteligente pararse a reflexionar y decir hacia dónde vamos sin necesidad de exagerar, sin necesidad de irnos a los extremos. Y una de las soluciones para no caer en los extremos es pensar en equilibrios de Nash. Y cuando hablo de equilibrios de Nash, me estoy yendo un poco al terreno técnico, pero para que lo entendamos todos, es básicamente pensar por qué funciona el mundo. El mundo sigue funcionando a pesar de tener regímenes autoritarios y a pesar de tener CBDCs en algunos lugares. Concretamente, ya tenemos pilotos, incluso pruebas de concepto, que podrían llegar a implementarse en algunos lugares. De momento, en ningún país se ha lanzado como tal oficialmente, pero vemos que China, Canadá y algunos países ya están muy cerca de lanzar su moneda digital. Y por moneda digital, para mí, entenderíamos una emisión más directa de lo que ya se hace. No creo que haya una gran diferencia. Sí que se ha intentado llevar a la blockchain, pero ya existía el dinero digital, entonces considero que tampoco hay un gran cambio. De hecho, la parte de interoperabilidad es lo suficientemente relevante como para necesitar criptomonedas. Y además varias, no solamente XRP, sino también Ethereum, también USDC, USDT, Bitcoin, etc. Va a haber transacciones que se realicen en Bitcoin porque las contrapartes no se fíen del emisor. Va a haber transacciones que se fíen de USDT o USDC y va a haber otras que dependan de esa emisión natural que realizó XRPL. Entonces, considero que es muy importante que haya una cierta regulación, pero también tiene que ser una regulación inteligente porque si no vamos a tener arbitraje regulatorio. Lo estamos viendo en Andorra, lo estamos viendo en El Salvador, lo estamos viendo incluso entre estados de Estados Unidos. También lo estamos viendo entre comunidades autónomas de España. Hay comunidades autónomas de España donde no pagas patrimonio o impuesto de patrimonio y otras en las que pagas mucho. Entonces estamos viendo ese tipo de arbitrajes y por lo tanto, si la regulación no es inteligente, vamos a ir a donde mejor nos traten. Entre otras cosas, por eso estoy en México, porque considero que aquí me tratan muy bien. En cuanto a XRP, en cuanto a cómo va a interoperar entre CBDCs, vemos que en este artículo nos comentan que es un mercado de trillions, de billones en español, y también vemos que hay varios países que están lanzando sus pilotos de CBDCs. Sin embargo, cuando tenemos una CBDC necesitamos intercambiarla por otras CBDCs. Necesitamos comprar bienes y servicios con la CBDC. Y cuando compramos algo con la CBDC, necesitamos preguntarnos, ¿hay una máquina virtual que cambia la CBDC, el activo digital, el token, por un bien o un servicio? ¿O estamos enviando dinero y luego nos envían el bien y el servicio? Aquí de nuevo entra la teoría de juegos. Si estamos utilizando una CBDC sin una máquina virtual que realice el intercambio, estamos teniendo un riesgo de contrapartida. Y de nuevo necesitamos blockchain para que esa transacción sea instantánea, digital y no tengamos el riesgo de que, sí, envío el dinero digitalmente, pero la entrega es física. Entonces todavía hay mucho que desarrollar y, de nuevo, considero que las CBDCs son simplemente un incremento del control con respecto a las monedas digitales que ya existen, porque ya existen las monedas digitales. Si habláramos de una CBDC con respecto al sistema bancario de 1960-1970, podríamos hablar de un cambio profundo e importante, pero es que ya tenemos digitalizado gran parte del sistema financiero y simplemente sería un plus. Incluso sería añadir esa capacidad de programación o programabilidad. Pero ahora mismo los gobiernos tienen capacidad de censurar transacciones, de cerrar cuentas y de censurar una serie de operaciones y por lo tanto esa CBDC iría en la dirección de mayor control, pero no sería un cambio radical, sería un cambio ligeramente más consistente y que vamos a ir comentando porque es muy interesante, es muy importante. Sin embargo,
también hay cosas buenas en esas CBDCs. Por ejemplo, poder pagar más fácilmente sin necesidad de utilizar bancos. Pero mi tesis es que los bancos van a seguir ahí. Y las CBDCs van a ser un medio de intercambio, un medio de pago entre grandes instituciones, al igual que es el sistema financiero actualmente, porque no tenemos al Banco Central Europeo emitiendo wallets a cada ciudadano. No tendrían capacidad logística, van a seguir siendo muy probablemente los bancos y las fintech. Donde sí es probable que intervenga el Banco Central Europeo es en esas transacciones que realizan a nivel mayorista con los bancos. Allí sí es probable que ejerzan su control y ejerzan su poder para controlar qué está sucediendo con el dinero que le prestan a un banco o con el dinero que se están prestando entre ellos. Pero a nivel más minorista considero que van a ser los bancos y las fintech las que intervengan en el mercado como venían interviniendo. Ya para cerrar, intervine en la consulta del Banco Central Europeo y di mi opinión al igual que la estoy dando ahora. Simplemente fue una consulta y me invitaron a participar después de hacer una serie de preguntas y considero que por aquí van las limitaciones de los bancos y de los bancos centrales. No tienen tanta capacidad como muchos piensan para hacer una emisión 100% controlada. Incluso hacer una emisión para los ciudadanos directamente, considero que podría darse el caso en situaciones muy específicas, pero no siempre. Aquí mi opinión, me gustaría saber vuestra opinión en los comentarios y también os animo a estar suscritos al canal para nuevas actualizaciones. Un abrazo y nos vemos en el próximo.